la idea no es cambiar la apicultura, pero sí empezar a ver y a romper mitos que de Correcto. generación en generación se nos fueron planteando, más en temas de nutrición, en temas de lo que es mejoramiento genético. Me has hecho una pregunta y después cuando tú me diste la respuesta te tuve que dar la razón y quedé muy contento porque cuando tú me preguntaste qué uno busca como apicultor cuando quiere hacer un mejoramiento genético, enseguida lo que decimos todos, que buscamos una abeja o una colmena de alta producción y tú me has dado tu visión, que es muy correcta, que es que antes de ver eso tenemos que tratar de buscar una abeja que se adapte a la zona, a la región y a su vez que también entienda y no se estrese tanto con el tema del cambio climático. Correcto, así es. Claro, porque mira, si nosotros solamente tenemos que ver las estadísticas y cómo vamos a la baja en producción, ¿ya? Es porque, primero, obviamente, que ya los recursos no son los mismos de antes, la reacción de la naturaleza no es la misma de antes, por lo tanto, lo que está alrededor de la naturaleza, que son los insectos que polinizan, ¿no? De los cuales ellos se ven beneficiados a través del polen y el néctar, y específicamente hablando de nuestras colmenas, de nuestras abejas, eso es lo que es, ¿verdad? Cuando se presentan los ciclos cada vez más cortos, nosotros tenemos que tener la colmena preparada para que, si antes la mielada de una floración determinada duraba 30 días, 35 días, ahora dura 15, ahora dura 20, ¿no? Entonces yo no puedo esperar que en esos 15 días que se me acorta, ¿verdad?, la floración, no puedo estar con mi colmena en desarrollo, porque no voy a aprovechar ese recurso floral, ¿no? Por lo tanto, tengo que tratar, aparte de todos los manejos que hago, ¿no?, de tener la cantidad de abejas suficiente para ese microciclo y poder aprovecharlo, ¿no? Tal vez ya no con alzas muy grandes, trabajar con medias alzas, con alzas 3/4, etcétera. O sea, una serie de manejos asociados a la línea genética que van a determinar el éxito, que determinan el éxito, ¿no? El tema de la lectura de la carga apícola, o sea, eso es un factor tremendo, fundamental, ¿ya? Me ha tocado muchas veces en el sur de Chile ver a apicultores que hacen transhumancia, ¿ya?, y ponen apiarios uno al lado del otro, ¿no?, de 100, de 200 colmenas, ¿ya? Pensando en el radio de acción de una colmena, y con un bosque nativo cada vez en menor cantidad, ¿no? Y con cada vez menos días viables para que las abejas trabajen. ¿Qué significa eso? O sea, desorden, déficit nutricional, las abejas viven menos, interacción de enfermedades, o sea, muchas cosas, muchas otras cosas. Entonces, a lo mejor hay que ser hoy por hoy tenemos que ser más eficientes, con menos colmenas, pero que sean más productivas. Ese es el punto. Más productiva desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de adaptabilidad, desde el punto de vista de los ecotipos, desde el punto de vista de poder leer, ¿no es cierto?, esa curva floral. Tenemos muchos recursos tecnológicos hoy por hoy, ¿no? Y tenemos también los recursos genéticos a través de muy buenos criadores de reinas que hay acá en nuestro país, que seguro en todos los países de la gente que nos está escuchando los hay. Pero saber como apicultor también leer y entender en dónde puedo ir y recurrir para ir por ese recurso genético que va a suplir las necesidades no solo mías, sino que también va a ser un recurso genético que va a ser capaz de leer muy bien el ecosistema. ¿Sí? Perfecto, Pablo. Estás hace más de 30 años, porque estuvimos hablando, en el tema apícola y bueno, en unas charlas que hemos tenido, conversado en forma privada, hablábamos sobre lo recurrente, ¿sí?, del que de generación en generación, de apicultor en apicultor, nos van pasando determinados tips que si funcionaron en su momento deberían funcionar, pero con el cambio climático y muchos factores están cambiando. ¿Desde qué edad o desde cuánto hace que tú estás ya enfocado en esto de la biogeografía
el que cambias el tema de producción a otro tipo de visión en la genética que tenés en tu cabaña? Claro. Mira, nosotros hace 32 años que somos apicultores. Digo nosotros porque esta es una empresa familiar. Y también, yo fui apicultor de 1500 a 2000 colmenas, transhumantes, iba hacia el sur de Chile, y cada vez fui viendo, ¿no es cierto?, basado siempre en la vieja escuela, en que, basado en ese afán de producción, ¿no?, que lo logré, tuve mucho éxito, pero poco a poco fui viendo cómo mi porcentaje o mi producción fue a la baja, a la baja, a la baja. Yo llegué a tener promedios de 55 kilos, y eso era un muy buen promedio, en una muy buena zona, ¿no? Y siempre, hace 25 años que estamos seleccionando abejas reinas. Hemos logrado, y así íbamos bajando, entre medio teníamos un año excepcional, y después vamos a la baja, entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Algo está pasando, tengo que empezar a tratar de cambiar esto, ¿no? Viajé harto, fui conociendo nuevas experiencias y fuimos cambiando nuestra forma de seleccionar. Por lo menos hace 12 años que estamos seleccionando abejas en forma distinta. Ya hace 5 años que estamos en la exportación de abejas reinas. Y fíjate que, o sea, estando en Canadá hace ya muchos años, ¿no? Veía que las abejas también carniolas, ¿no? Genéticamente muy parecida a lo que teníamos acá, también tal vez con recursos florales distintos, pero yo veía el desarrollo de las colonias que era similar al nuestro, pero el resultado eran 80 kilos, 100 kilos, con una temporada bastante corta. Y fíjate que con el tiempo nos fuimos dando cuenta ya cuando estábamos exportando abejas a Canadá, hace 5 años, el porqué de todos estos cambios y si estábamos haciendo bien realmente el trabajo, ¿no? ¿Ya? Y fuimos nuevamente a Canadá y vimos que nuestras colmenas acá que venían dando nuestras reinas acá un promedio de 17, 18 kilos, las mismas reinas, las mismas, ¿no? Las mismas, estaban dando promedio de 150 kilos allá. Entonces dije, no, bueno, yo tenemos que tratar con los recursos florales que tenemos, con estas condiciones que se están dando, de poder llegar por lo menos a un promedio de unos 35 o 40 kilos. ¿No? Y lo estamos logrando en los apiarios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho menos recursos florales que Canadá. O sea, yo te puedo contar las especies melíferas que acá de importancia apícola en Chile, te los puedo contar con los dedos de las manos. Quillay, litre, ¿ah? Peumo, avellano, pulmo entre comillas, porque es árbol peligro de extinción, tiaca, más al sur, ¿no? Algunos arbustos, y fíjate que ya me cuesta recordar otro, ¿no? Antes teníamos hierba azul, vigorera, ahora no tenemos mucha vigorera en todo lo que es la zona de Ñuble, Biobío. El corontillo o mardoño, también conocido en el sur, ya tengo 9, y fíjate, me falta todavía recordarme alguna que otra, ¿no? Entonces, con esas abejas y con esos recursos florales, ¿no? Estamos logrando esos promedios de producción de 30 a 35 kilos que hemos logrado seguir, ¿no es cierto? Con esta selección lograr esos promedios. Pero esas abejas están produciendo, o esas reinas, 150 kilos y más en Canadá, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos haciendo una buena selección, vamos por el camino correcto, ¿no? Fíjate que después que nosotros nos salimos de la transhumancia, nos salimos de la apicultura tradicional, dejamos y cerramos el libro de la vieja escuela, hemos mejorado con menos colmenas nuestro promedio de producción, somos más eficientes, nuestra apicultura es más rentable, tenemos menos gente trabajando. ¿Sí? Y en el tema de la reina, obviamente, lo vemos entre 2 personas. Entonces, desde el punto de vista empresarial, desde que empezamos a buscar estos ecotipos, desde que empezamos a buscar estas líneas genéticas adaptables, desde el punto de vista empresarial, hemos ahorrado mucha plata. Te lo digo, o sea, no es porque estemos acá en esta plataforma, ¿no? Nosotros no hemos dado un litro de jarabe a ni una colmena, ni una torta proteica este año. El año pasado sí, porque fue distinto, ¿no? Pero alimentamos solamente hasta marzo y de ahí dejamos que el invierno pase.
fácil. Necesito ver cómo se comportan las abejas en el invierno, porque necesito, ¿no es cierto?, seguir seleccionando, ¿no?, reinas madres futuras que quiero que funcionen. Yo creo mucho en el capital genético que tenemos acá en Sudamérica, ¿ya? La semana pasada estuve viendo abejas africanizadas, muy bien seleccionadas en Bolivia, y te digo que las estuve viendo sin guantes, sin ni un problema. Sin ni un problema, ¿ya? Por eso te digo que la evolución, ¿verdad?, de la abeja africanizada, escutelaca con italiana, abeja africanizada, ¿no? Siempre va a ser mucho más rápido. O sea, yo te digo, la abeja africanizada está evolucionando mucho más rápido que la abeja europea, por eso le gana terreno, por eso le gana terreno, ¿ya? Y acá nosotros, en esta parte del mundo, no tenemos la abeja africanizada, es una ventaja, ¿no? Pero tal vez evolutivamente hablando, nuestras abejas europeas, ¿no es cierto?, se están desgastando porque no somos capaces o no hemos tenido la sapiencia y sabiduría necesaria de seguir seleccionándolas en buena forma, Rodrigo. Perfecto. Vamos a hacer una parte del público, ¿sí? Así tratamos de que vayan participando, ¿sí? Acá nos pregunta Juan, ¿cómo consigo hacer una buena genética para la producción de jalea real, ¿sí? Él está en Argentina. Claro, lo mismo que nosotros vamos buscando en una colonia productora de miel, ¿no? Tenemos que buscarlo en una línea de producción para jalea real, ¿ya? Pero la base de sustento es la misma. Siempre una colonia para cualquier destino u objetivo productivo deben ser colmenas sanas. Y desde el punto de vista del equilibrio de la colonia, tienen que ser colonias o colmenas equilibradas nutricionalmente y sanitariamente. Siempre, o sea, la línea entre la nutrición y la sanidad es una delgada línea, ¿no?, que el apicultor debe ser capaz de mantener, ¿ya? Al ser capaz de mantener esa línea o ese equilibrio necesario del organismo colmena, también por sí solo, ¿no?, van a ir dándose las características de elección para ese objetivo productivo. Pero generalmente siempre son las mejores colonias, las mejores colmenas, las que van en vías de ese camino productivo, ¿no? Siempre es así, ¿sí? No hay de otra forma. Y ir seleccionando año tras año, seleccionar. Y en el caso de la jalea real, tiene que ver con eso, pero también tiene mucho que ver con la cantidad de abejas jóvenes, abejas bien nutridas, abejas nodrizas, que hayan sido en su estado larval muy bien nutridas, para que cuando sean abejas adultas, ¿verdad?, dentro del periodo de generación de jalea real a través de las hipofaringias, sean abejas, ¿no es cierto?, que han pasado todo su proceso biológico y metamorfósico desde el punto de vista de la metamorfosis, en buena forma. ¿Para qué? Para que genere gran cantidad de jalea real. Y hoy por hoy, si el colega ahí está en una zona que los cambios de temperatura son muy altos, tiene que considerar poner en la colmena, aparte del alimentador, ¿no es cierto?, con jarabe, un extra adicional o un alimentador pequeño con agua, ¿no? Las crianzas de reina o las colmenas incubadoras hoy por hoy es muy importante, sobre todo en zonas con mucha calor, introducir agua durante la gestación de nuestras nuevas reinas. Es súper importante, ¿no? Pues las larvas son 80% de agua. Si estoy haciendo una crianza de reina con 35, 38 grados de temperatura afuera, meto el agua dentro de la colmena para no desviar abejas, ¿no es cierto?, a mi objetivo, que es la crianza de reina, o en este caso la producción de jalea real. Entonces, el productor de jalea real debe tener en consideración siempre agua extra dentro de la colmena. Eso voy a decirle al amigo. Bueno, acá Marino Amaya, digamos, más allá de que vos este año no hiciste tortas proteicas, seguramente en varios países se encuentran con un cambio adverso al que estamos teniendo en esta época. Dice, ¿qué torta utilizabas? O si le podés dar un tip de una pequeña fórmula, porque sabemos que más adelante vamos a tocar ese tema en forma exclusiva y va a ser un programa, porque
esto representa tanto como lo que hablamos hoy, 1 hora sobre ecotipos y biogeografía. En la nutrición tú tienes, digamos, para hablar 10 horas. Entonces, por lo menos para darle una idea acá a nuestro amigo. Marino, mira, el año pasado nosotros tuvimos una temporada muy distinta a la de ahora, por lo tanto nuestras colonias iban a enfrentar un otoño y una invernada muy distinta, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, las abejas que iban a enfrentar el nuevo periodo deberían ser abejas que estuvieran muy bien nutridas, ¿no es cierto?, para soportar todo lo que se les venía por delante, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo veía que desde el punto de vista proteico, ¿no?, el aporte de la naturaleza fue inferior. Si lo analizamos desde el punto de vista de qué es lo que necesitan las abejas, con cuánta proteína desarrollan, ¿no?, obtenida a través del polen y de la sucesión de la cadena de aminoácidos, de un 23% en adelante, ¿verdad?, la colmena desarrolla bien y es capaz de desarrollar, ¿no?, o de terminar en una familia bastante numerosa y desde el punto de vista productivo óptimo, ¿ya? Cuando no tengo nada en el ambiente y necesito generar, ¿no?, recursos proteicos importantes, esa torta debiera tener un 23% de proteína. Todo lo que está dando vuelta en el mercado tiene más o menos funcionalidad de acuerdo también a la zona, etcétera, etcétera. Lo que yo usaba, ¿no?, desde el punto de vista, nutricional proteico, usaba una muy buena levadura de cerveza que vendían acá en Chile, ¿sí?, de muy fino tamiz, ¿ya?, de manera que fuera, que fuera asimilable por las abejas a través del paso por el proventrículo, ¿no? Y esa proteína tiene el 46%, el 40%, la harina el 40% de proteína, ¿ya? Y de ahí vienen otras cosas que son proteína cruda, digestible, metabolizable, pero sí, lo que le quiero decir, o sea, si yo tengo una proteína, ¿no?, si tengo un recurso alimentario complementario, ¿ya?, y no suplementario, sino que de complemento, que tiene el 40% y necesito el 23% para desarrollar, me puede bastar solamente un aporte proteico, ¿ya? Solamente un aporte proteico con otras, ¿no es cierto?, con otros insumos que me pueden, que me ayuden, ¿no?, a homologar la masa o esta torta, ¿no?, azúcares, etcétera, que hoy por hoy ya no estoy tan convencido de usar azúcares en la elaboración de tortas proteicas, ¿no? El aspecto que tiene que ver con las vitaminas, con los minerales, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué yo no alimento anticipadamente en julio, en pleno invierno? ¿Ya? ¿Por qué no? Porque son abejas, ¿verdad?, que genéticamente están adaptadas para el invierno, ¿verdad? Y si yo le meto un jarabe en pleno invierno y tortas proteicas en pleno invierno, ¿ya?, provoco un estímulo, ¡pum!, le hago creer a esas abejas que viene la primavera, ya que ya se acabó la invernada, ¿no?, y las desgasto antes de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, empiezo a generar, ¿no?, ¿verdad?, ese desgaste, y muchas veces, con una mala preparación de alimentos, creo problemas intestinales o gastrointestinales, o las gasto demasiado, convirtiendo esa torta proteica en aprovechable para ella, y eso tiene mucho que ver con la alimentación, que son cosas químicas que las podríamos explicar más adelante, ¿no? A veces creo que estoy alimentando y al mismo tiempo no lo estoy haciendo un desgaste a esa abeja, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si desgasto mucho las abejas, no va a ser capaz de sacar la siguiente generación. En cambio, si estaba bien con su dotación de polen adecuado, pan de abeja, miel, ¿ya?, y va evolucionando en forma natural, saca esa generación adelante, y fíjate, y aquí es ahí es el buen momento para alimentar, ¿ya? Cuando nace la primera generación después del invierno, ahí potencia tus abejas. Sobre todo ahora, ¿ya?,
que hubo lluvia, ¿verdad? Que hay mucha abeja joven, mucha abeja nodriza dentro de la colmena y que viene tiempo frío, para el caso de Chile. Por ejemplo, en otros países que tienen una apicultura durante todo el año, que no hay diferencia entre estaciones o no, ahí la decisión de nutrir o potenciar proteicamente o energéticamente es distinta. Pero a veces basta con una sola, ¿no? Con una sola insumo para lograr el porcentaje de proteína adecuado. A veces ponemos 2, 3 o 4 y gastamos más plata, ¿no? ¿Mm? A veces malamente nos metemos la mano al bolsillo. ¿Mm? Sí. Bárbaro. Acá, bueno, sabés que, digamos, canales grandes, tenemos apicultores profesionales y los que están recién comenzando. Entonces, acá César nos pregunta, ¿cuál es el concepto que tienes tú sobre la abeja africanizada? Mira, yo he tenido la oportunidad de ver en varios lados abejas africanizadas. ¿Sí? Mi opinión acerca de la abeja es la mejor. ¿Sí? Está donde tiene que estar, evolucionó donde tuvo que evolucionar, bueno, accidentalmente o no, ya se diseminó, está diseminada por toda la parte ecuatorial, ¿no es cierto? Ya lo vimos el tema de los trópicos, el avance, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una abeja que tiene una alta estabilidad. Y como lo dije en el transcurso de la presentación, probablemente sea una de las abejas que se la arregla mejor de aquí en adelante, ¿no? Mi opinión es la mejor de ella, la mejor. Yo creo que se puede seleccionar abeja africanizada de muy buenas características, ¿no? De hecho, en Brasil prácticamente todo es africanizado, muchas zonas africanizadas, y he visto abejas dóciles, abejas muy grandes, abejas con baja tendencia de cambrazón, etc. O sea, mi opinión es la mejor. Yo creo que la mejor abeja está donde uno está, donde uno hace apicultura. La mejor abeja no está en la del vecino, en la siguiente ciudad, etc. No. Yo no puedo decirle a César, no, la abeja africanizada no funciona, porque yo he visto totalmente lo contrario. ¿Mm? Ya te contaba que la semana pasada estuve manejando abeja africanizada sin guantes, con un muy buen patrón de postura, con muy buen comportamiento higiénico, colmenas que tienen el piso muy limpio, ¿no? Con un buche velario bastante grande, cosa que me sorprendió. No, súper bien, no puedo decir que la africanizada es una mala abeja, porque no lo es. O comparativamente hablando o si hiciéramos un parámetro de comparación con las europeas desde el punto de vista productivo, ¿no? O sea, abeja africanizada en su zona selecciono lo mejor que tengo. Yo trabajo con líneas europeas, mi objetivo es la exportación de abeja reina, necesariamente no tengo que tener africanización y tengo que tener líneas genéticas, ¿verdad?, que se comporten muy bien en un clima tan cambiante como el de Chile en Canadá. O sea, eso es lo que tengo que hacer. Así que mi opinión de la africanizada es la mejor. Perfecto, sí, la idea de todas estas conferencias que damos en muchísimas plataformas es contar cómo es la apicultura en cada región, qué es aplicable o no, y que la idea es aprender y conocer, ¿sí? No viene uno acá a imponer de que es un tipo de híbrido o un tipo de abeja, sino tratar de que todos sepamos un poquito de todo, porque la apicultura es grande y que, digamos, podamos entender un poquito el comportamiento de cada zona cuando leemos algún determinado artículo o vemos algún determinado video. Claro, siempre se puede mejorar. La abeja africanizada se puede mejorar, la abeja europea se puede mejorar, ¿no? Siempre es así, siempre hay que ir un paso más allá de que las cosas sí se pueden hacer. Y la africanizada tiene una ventaja muy grande para los criadores de reina porque evolutivamente, respecto de la abeja europea, tiene más de 40.000 años de avance, de adelantamiento, de evolución. Por eso es tan exitosa. Por eso, ¿no es cierto?, tiene la capacidad, ¿no?, de ser, entre comillas, ¿no es cierto?, menos vulnerable que las europeas hacia varroa, ¿verdad? Cuando se desarrolla o es llevada a un clima o a condiciones que no son tan amigables, bueno, por genética, ¿verdad?, ya por origen, desarrollan algún tipo de enfermedades que
que no van con su génesis, como las crías acá, las loquias europeas o las crías cría diversificadas, ¿no? Pero más nada, no he visto mayores inconvenientes respecto a eso. Lo que sí hay que saber seleccionarla, ¿no? ¿No? Perfecto. Bueno, sigamos porque ya, digamos, hay varias y habíamos quedado en que íbamos a hacer 1 hora y cuarto, pero bueno, me dice, bueno, Nos excelente la pasamos, no presentación importa. porque hay muchísimos, felicitaciones, así que después lo vas a poder ver. Dice, ¿qué Buena, tipo de abeja qué reina buena. me recomiendas para un clima cálido-frío? Quiero creer de que Cálido, está preguntando que tenga dos o las estaciones bien marcadas, porque digamos... o puede ser que, no sé, empezamos con un día muy frío y terminamos con un día muy frío y tenemos cambios de clima. Claro, bueno, ahí Bueno, depende de contéstale dónde, como si fuesen las dos cosas, ya, si depende puedes. de dónde esté de dónde esté el amigo, si es de acá de, no sé, de la parte central, sur de Argentina, ¿no? O de acá de Chile, ¿no? Y si está de la región del Maule hacia el sur, ¿no? Le recomiendo que pruebe con aquellas líneas genéticas, ¿no? ¿No? Que tienen eh, caracteres, ¿no? Sangres caucásicas con carniola, ¿no? Y si para climas más cálidos, debido a la estabilidad por genética, ¿verdad? Probar ahí con las italianas. ¿No? Italiana es una abeja de mucha estabilidad, ¿no? Ya lo vimos ahí en su génesis, ¿verdad? En su país de origen, ¿no? Que es capaz de desarrollarse hasta en Sicilia, ¿no? Y si bajamos, ¿verdad? De los Alpes, ¿verdad? De Italia, hacia abajo, hacia las partes más bajas, el éxito es prácticamente el mismo. ¿Verdad? Por lo tanto, es una línea genética muy bien adaptada. No, eh, no esperemos que la vamos a conseguir pura, nadie tiene líneas puras ahora, hoy por hoy, ¿no? Ni en Chile, hablo en mi caso. Nosotros hemos desarrollado una línea con variabilidad genética de estos tres líneas o linajes que tenemos, ¿no es cierto? Hemos desarrollado estas líneas genéticas, entonces no podemos hablar italianas, carniolas, caucásicas puras, pero sí con tendencias, ¿no? Con tendencias. ¿Mm? Perfecto. Eso. Acá dice, se hizo una selección dejando a un lado otras características, es lo que influye también en reducir la variabilidad genética. A ver, no es que se trate de dejar de lado otras características desde el punto de vista productivo. Entonces, si yo estoy viendo que estoy seleccionando y no estoy teniendo los objetivos por los cuales selecciono, ¿ya? Si tengo vacas productoras de leche, quiero esperar tener 30 litros promedio, y estoy haciendo montas, y cada vez voy a la baja, significa que mi selección genética no está funcionando, que mis criterios de selección no funcionan, porque tal vez estoy introduciendo caracteres de líneas productoras de carne en productoras de leche, por decir una tontera, ¿no? Eh, desde el punto de vista apícola, punto apícola también, o sea, eso es. Ya no es que estemos dejando de lado las características desde el punto de vista productivo, sino que eso tenemos que ir complementando y buscando líneas genéticas con variabilidad que nos resulten en un ecotipo adaptable eh, que sea un ecotipo que conquiste una región desde el punto de vista floral, ¿ya? Y que al conquistarla sea capaz de crecer y evolucionar con ella de tal manera que ambos se beneficien. ¿Ah? Organismo colmena, con los recursos que las flores de esa especie le proporciona, y organismo vegetal, la reproducción. Eso es tratar de ir generando esa sinergia para ir logrando estos tipos de líneas, ¿no es cierto? Eh, Adaptables hoy por hoy, ¿no? Eso. Eh, Reducir la variabilidad genética no es bueno,
¿no? Lo que yo quiero es mucha variabilidad genética, por eso quiero muchos zánganos que participen en el vuelo nupcial, ¿ya? Y aquí un alcance hacia las abejas africanizadas, desde el punto de vista evolutivo y de búsqueda de ellas como especie de variabilidad genética, ¿no? Hay estudios que dicen que han participado más de 35 o 40 zánganas, ¿no es cierto?, en la fecundación de reinas africanizadas, a diferencia de las estadísticas que se tienen, ¿no es cierto?, respecto de las europeas. Entonces, aquí no hay que reducir variabilidad genética, hay que aumentar variabilidad genética, ¿ya? Y dentro de los conceptos de variabilidad genética, introducir lo que estoy buscando ahora, adaptabilidad, adaptabilidad y adaptabilidad. Eso. Perfecto. Y justo acá viene otra que pareciera que se pusieron de acuerdo. Pregunta, en la inseminación artificial, ¿no se estaría perdiendo a los zánganos más fuertes y más ágiles? A ver, esa es una tremenda pregunta, ¿no? Yo también me la he hecho muchas veces. A ver, tal como les dije yo que el criador de reina tiene que buscar, ¿no?, ¿verdad?, líneas genéticas o las mejores reinas, pero a través de una selección a lo menos de 1 año y medio, que sea capaz de esa colonia de pasar toda una temporada productiva y 2 inviernos. ¿Se acuerdan de eso que dije? ¿Ya? Bueno, si yo soy un apicultor que además practico la inseminación instrumental, también tengo que tener esos parámetros, ¿ya? No voy a sacar zángano, ¿no es cierto?, de la vida, tengo zángano, listo, voy. No, también tengo que hacer un trabajo minucioso y acabado, ¿no es cierto?, de esas colmenas que me están dotando los zánganos, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tengo buenas reinas, ¿eh?, ¿ya?, cuando yo trabajo a libre fecundación, ¿ya?, buscando variabilidad, ya, ahí tengo ganado el 50%, el otro 50% lo hago a través de crianza de zángano, etc. Pero en el caso de la inseminación instrumental trato de controlar, ¿ya?, el otro 50% que no puedo controlar a través de la fecundación libre, ¿no? Entonces, esos zánganos obviamente también tienen que venir de colmenas seleccionadas, también, ¿ya? Y para ganar, y ojo que las abejas reinas, el concepto de abeja reina inseminada artificial, instrumentalmente, ¿no?, es como pie de cría, ¿no?, no desde el punto de vista productivo. Entonces, si yo tengo o compro una reina inseminada, es para crear una progenie, es para crear variabilidad genética con mis zánganos, es para refrescar sangre, etcétera, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es, ¿ya? A ver, ¿no estaría perdiendo los zánganos más fuertes? Claro, desde ese punto de vista, obviamente que sí, pero te digo, el que está haciendo la inseminación instrumental es porque también ha seleccionado las mejores colmenas. Se supone que esas mejores colmenas también tienen los mejores zánganos. Perfecto, seguimos en esta de Neto. ¿Cuántas reinas madres recomiendas para hacer un criadero y para no llegar a una consanguinidad? Ya. Nosotros generalmente trabajamos, este año tenemos 52 reinas madres y todos los años vamos cambiando el 50%. Es decir, con 52 para lograr una producción de reinas que va a casi 6.000 reinas al año, ¿no? Y de esas el 50% se da a exportación, lo otro se vende mercado interno, más las reposiciones nuestras, y cambiamos el 25, la mitad, o sea, el 50%. Y en ese 25%, El 50%. perdón, en ese 50% tú cambias por selección y por rendimiento que te dieron o cambias más allá de... porque hay algunas que, quién sabe, digamos, hasta 3 años, si fue muy buena, te puede seguir siendo, ¿cierto? Sí, correcto, claro. Como te decía, Rodrigo, nosotros tenemos reinas madres que ya son abuelas, o sea, tienen 3, 4 años, pero ya las probamos mucho antes, ¿no? Claro, yo mantengo igualmente criterios productivos, o sea, no crean que no es así, ¿ah?
pero le sumo los otros que hemos conversado que son tan o más importantes que los criterios productivos, ¿no? Mira, es que depende de la explotación, o sea, cuántas reinas madres recomienda. Si usted es un apicultor pequeño, ¿no? Y no va a comercializar reinas o se va a dedicar a la crianza de reinas, obviamente tiene que ir seleccionando y tener variabilidad genética, ¿no? Una reina madre que tiene mucha variabilidad genética en una temporada de producción no te va a dar problema, pero tal vez al segundo o tercer año sí, ¿no? Entonces es importante siempre ir dotando, ¿no es cierto?, de sangre nueva a tu criadero, pero de sangre nueva probada, ¿ya? Uno bien podría de una reina, de una colonia, ¿no?, sacar tantas reinas quisiera, ¿no? Es una larva, es un huevo, es muy poco, ¿no? Entonces depende también ahí de cuál es tu objetivo productivo, si a qué te vas a dedicar. O sea, si tú quieres hacer una selección para hacer 50 nuevas colmenas, te basta con una. Pero si ya va a producir 600, 700, 800, ahí tienes que ir en busca de la variabilidad genética, acompañada, ¿no es cierto?, con la búsqueda de variabilidad genética que te van a dar los zánganos a través de cría de zánganos. ¿Mm? Perfecto. Desde mi punto de vista, yo quiero aclarar, Rodrigo, que todo hablo desde mi punto de vista, ¿no? ¿Mm? Esa es la idea y por eso invitamos a un montón de personas y obviamente tú que te dedicas a la exportación y asesorar empresas, sé de que no tienes una visión sesgada a un tema tuyo, te he conocido y te adaptas para asesorar y para charlar según la necesidad de cada país que vas con sus distintas características, ¿sí? Claro. Así que eso es bien entendible. Sí, acá Elam nos dice, ¿cómo dar seguimiento a un calendario floral si hoy en día es tan cambiante la naturaleza? Claro, sí, fíjate que hay especies que se adelantan, ¿no? Este año nosotros se me quedaba en el tintero un arbustito que se llama teo, ¿no?, que crece desde la cuarta región hasta, hasta principios de la octava, ¿no? Generalmente el teo florece por ahí en agosto, ¿ah? 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, dura un mes. Y el año pasado, como las condiciones climáticas eran totalmente distintas, tuvimos el teo súper retrasado por allá por octubre, ¿no? Por allá por octubre. Es importante el seguimiento al calendario floral, ya, basado en dos aspectos, y esto es súper importante. Siempre hay estadística y hay antecedentes, ¿ya? Le aconsejo a Aylan que él tenga su libro, ¿no es cierto?, su cuaderno de anotaciones durante la temporada, ¿no? Ya, por ejemplo, 15 de septiembre de 2021, ya, teo empieza a aparecer 10 de agosto, ya, 2022, teo empieza a aparecer 20 de agosto. 2023, teo recién en la misma fecha en botón. ¿Te fijas? Ya. Pero eso tiene una razón de ser que va en relación al comportamiento, ¿no es cierto?, del clima. Hay muchos factores que desde el punto de vista apícola van de la mano, pero el apicultor no lo sabe leer, ¿ya? Por ejemplo, mira, para la especie que te estoy hablando, es una especie de hoja caduca, ¿no? Por lo tanto, a todo lo que se le cae la hoja, ¿no?, significa que necesita un periodo de receso, ¿ya? Por lo tanto, necesita acumular horas frío, ¿no? En este caso, 400 a 500 horas frío que van con temperaturas desde 4 grados hacia abajo. Resulta que si yo tengo un otoño cálido y un invierno cálido, ¿ya?, ¿qué va a pasar con esa especie que necesita 400 horas frío? No las va a acumular. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a florecer antes. ¿Y eso cómo lo calculo yo? ¿Cómo lo veo? Voy a tener a mano el calendario, ¿no es cierto?, de las temperaturas, de las mínimas y las máximas, sabiendo yo, desde el punto de vista taxonómico del conocimiento de esa especie floral, ya, cómo es su comportamiento. Ya. Supongamos, ya, que son 400 horas frío y no las da, alcanza las 200, ¿qué va a decir? Bueno, no hay otra, pum,
parto antes y va a florecer antes. Pero fíjate, ahora es un invierno acá en Chile normal, ¿no? Hizo frío, hubiera una acumulación de horas frío, ¿ya? Por lo tanto, el teo está floreciendo en su época normal. Aparte, ¿no es cierto?, con una pluviometría normal, que también es importante cuando se adelantan o se atrasan las floraciones, el tema de la lluvia. O también me pueden decir, pucha, este año floreció tal especie y resulta que no tenía néctar, no nectó, ¿ya? Y eso no es porque el clima esté influyendo, porque está mal, no, o sea, o sea, es una condición climática o no es porque el árbol no quisiera hacerlo. Fíjate ¿qué pasa? ¿Cómo? Las condiciones climatológicas o ambientales no son las adecuadas. ¿Qué es lo que hace el árbol? ¿Ya? Guarda sus reservas, ¿no? Entonces, florece, ¿ya? Pero aquí hay todo un proceso también metabólico del árbol, que es el tema de la savia, que se conoce como savia elaborada, ¿no es cierto?, donde suben los nutrientes hacia las hojas, y en este caso las floraciones, que hacen que generen, ¿no es cierto?, néctar y polen de buena calidad, ¿ya? Cuando, desde el punto de vista ambiental, eso no sucede, el árbol restringe y dice, no es momento para reproducirme, ¿ya? Por lo tanto, no tiro nutrientes, especialmente potasio, nitrógeno, ¿no?, y fósforo hacia arriba para desarrollar, ¿verdad?, buenos nectarios, producir buen polen en las anteras, ¿no? Entonces el árbol dice, no es un año para reproducirse, pum, y corta los nutrientes, los reserva, ¿ya? Y uno que dice, no, abortó el quillay, se cayó toda la flor, no duró nada, ¿no? Es porque, desde el punto de vista de la evolución botánica, no estaban las condiciones, ¿no? O es una floración demasiado corta. Y es ahí donde yo digo que hay que aprovechar esos microciclos, cuando las floraciones son cortas, ¿no? Entonces tiene que ver mucho, Elan, con eso, ¿no? Con el tema del comportamiento también de la especie en relación al clima, cómo va evolucionando, ¿no? Hay diferencias entre las floraciones de origen que tienen importancia apícola, ¿no? Porque tienen un comportamiento en relación al agua que reciben, al agua caída, de lluvia, de cómo se ríe, el clima, las mínimas, las máximas, la acumulación de horas frío. Es una cantidad de requisitos que tienen que darse, que no necesariamente el apicultor debe tener todo ese conocimiento, pero sí la observación nos va a decir que es así, ¿no? ¿Ya? En el caso de los frutales, etcétera, etcétera, o porque unos pólenes aportan más que otros. O sea, hay muchos factores que podríamos estar conversando toda la noche respecto de eso. Pero si no ha empezado, empiece este año a notar. ¿Ah? Anote las mínimas, las máximas. Bueno, a veces uno se mete a una aplicación de meteorología y puede ver el clima o la estadística de años. Y ahí va a ir viendo, o sea, pucha, a ver, el 2018 fue, bueno, el teo, acá hubieron tantas temperaturas y si yo tengo un registro de mi producción voy a decir, el 2018 estuvo, claro, aquí el comportamiento del agua caída, ¿no es cierto?, las temperaturas mínimas y máximas estuvieron bien, las estaciones estuvieron bien marcadas, claro, ideal. Por eso todos decimos este año que acá en Chile podría ser bueno porque ha caído mucha agua. Hace mucho tiempo que acá no caía el normal de agua, caía para la época, pero está cayendo todo al mismo tiempo. ¿Qué tan bueno es eso? ¿O qué tan malo es? ¿Te fijas? Entonces también es digno de análisis. Perfecto, Pablo. Bueno, vamos a la última. Le decimos a Helton que vamos a dejar para la próxima, que es una pregunta muy, muy larga. Y esta es un adelanto de la próxima charla que Pablo, él sabe que le gusta, ¿sí?, este tema, ¿sí? Y te dicen, ¿qué opinas sobre los probióticos en la alimentación? Wow. Ya, bueno, Breve, porque es una presentación tuya muy particular que los vamos a invitar a todos a que vean tu presentación exclusivamente de esto, ¿sí? Que en una pregunta no vas a poder, digamos, explicar lo que tú te acostumbras a dar en una hora. No, mira, hace 5, 6, 7 años atrás, tal vez 10, nadie hablaba de probióticos, no, nadie, ¿qué es los probióticos, no? Y recuerdo que antes de pandemia empezamos a dar unas charlas también en forma virtual y empezamos a hablar de los probióticos. ¿Sí?
cuál era su importancia y su interacción, ¿no es cierto?, con los nutrientes y con la salud de las abejas. La, los probióticos tienen mucho que ver con estos microorganismos, ¿verdad?, benéficos que interactúan metabólicamente en todos los procesos biológicos de las abejas para mantener lo que dijimos, este equilibrio biológico, esta delgada línea entre nutrición y sanidad, ¿ya? Entonces, los probióticos debemos entender que están ahí desde el punto de vista de las abejas, debemos entender que tenemos que cuidarlos, ¿ya? Tenemos que potenciarlos y muchas veces con algunos manejos que los apicultores hacemos, ¿ya?, matamos esta probiota tan necesaria, y a veces por estar curando un mal, ¿no?, nos acarreamos otro problema. ¿Ya? Por ejemplo, te doy un adelanto, a ver, para aquellos que están usando en este tiempo acá en Chile ácido oxálico para controlar varroa, justo en un proceso en que empezamos a ascender por la curva reproductiva de la colonia, ¿eh?, cambiamos el pH, ¿no es cierto?, de la colmena con el uso de estos ácidos orgánicos. En esta época, ojo, en esta época yo también lo uso, pero no ahora, ¿ya? Entonces, cambiamos el pH y estamos matando esta microbiota, ¿no?, y al mismo tiempo podemos, y sobre todo con eventos como este, ¿ya?, podemos estar creando la puerta de entrada a los hemocitos, ¿no? Entonces, los probióticos existen, son como 14 más o menos de importancia apícola, y dentro de los 14 hay 4 que son sumamente importantes, ¿no?, estas bacterias, para mantener todo el epitelio central, ¿verdad?, el aparato digestivo, ¿no?, y la asimilación y el metabolismo de digestión de la abeja sano, en orden, para que la abeja, ¿no es cierto?, llegue a una calidad de vida como organismo, ¿verdad? Pero lo vamos a hablar más adelante, como dice Rodrigo, toda la importancia.